Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie bien. Lo Valeria, empezamos. Siguió sonriendo para dentro de él, alabando el anillo como infinitamente hermoso, especialmente cuando reflejaba la luz de la lámpara, indicando que valía aún más su precio. Los anillos a juegos que llevaba era como una confirmación de que él y Jimmy se pertenecían, una prueba tangible de su amor. Todo se movió al lado de la cama. Jimmy se acostó junto a él. Una vez que estuvo cómodamente recostado, todo extendió la mano para apagar la luz. La habitación estaba completamente oscura y tan silenciosa que el sonido de la otra persona al darse la vuelta era claramente audible. En realidad, Tom no tenía sueño absoluto. ¿Cuánto tiempo hacía que no se acostaba con Jimmy? Se quedó tendido, rígido, dudando durante un buen rato sin girarse ni abrazarlo. La cálida temperatura de Jimmy lo reconfortaba, y el aroma limpio y fragante lo hacía sentir seguro. Recordaba todo con claridad. Sin embargo, antes de que Tom pudiera girarse para abrazarlo, unos fuertes brazos lo rodearon. Jimmy se movió para recostarse detrás de él, besando suavemente el cabello de la otra persona. Sus brazos abrazaron a la otra persona. La palma de Jimmy se deslizó, deteniéndose en el estómago, hasta que todo sintió una sensación. He sido paciente, dijo Jimmy. ¿Podemos darnos cariño?, preguntó Jimmy. Jimmy bajó la mano un poco más, esperó un buen rato para ver si todo se negaba. Cuando todo no lo detuvo, se dio la vuelta para cubrirlo. Sus manos se deslizaron hacia la parte inferior de la otra persona. Miró a todos los ojos y dejó que su encuentro se desarrollara con naturalidad. Derramó su amor en él, en la pequeña persona, innumerables veces esa noche. Para cuando finalmente se durmieron, parecía que el sol acababa de salir por el horizonte. Jimmy, ¿te despertaste? Mi esposa terminó de preparar el desayuno. Fa me envió a llamarte para comer. Ted tocó la puerta de la habitación de Jimmy y Tom varias veces antes de usar su voz para despertarlos. Él y Fa se habían despertado temprano. Habían dado un paseo y habían ido al mercado. Pensaron que para cuando regresaran Jimmy y todos deberían estar despiertos, pero toda la casa estaba en silencio. Así que Fa le dijo que lo despertara, pero tocar simplemente le pareció demasiado grosero. Ted fingió estar allí para llamar a la gente de la habitación a desayunar. Volvió a tocar la puerta al no tener respuesta. Entonces oyó que alguien se dirigía a la puerta. Jimmy abrió la puerta aturdido, sin camisa, solo en su prenda que cubría una parte. ¿Comiendo? ¿Por qué solo llevas eso puesto? Estoy lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de alegría. Jimmy sonrió con suficiencia a su amigo más cercano. Levantó la mano izquierda donde llevaba un anillo para mostrársela a Ted. Ted hizo un puchero. Ya veo. Por fin te has tranquilizado, ¿verdad? Y Tom, todavía no se ha despertado. Entiendo. Lo metí en la cama a la fuerza. Es tan pequeño que se entierra por completo cuando lo abrazó. Basta, ya no puedo escuchar más, dijo Ted. Si no podía escuchar, no tenía por qué hacerlo. Empujó a Ted afuera, impidiéndole entrar a la habitación, y volvió a cerrar la puerta. Ted parecía aturdido. O sea, solo salió a presumir un poco y luego volvió a dormirse. Ted miró hacia la puerta de la habitación, rió suavemente y regresó con Fa. ¿Todo y Jimmy aún no se ha despertado?, preguntó. ¿Están enfermos?, dijo Fa, ya que es inusual que todo despertara tarde. No están enfermos, están muy felices. Han llegado a un final feliz. Jimmy durmió con todo, así que todo está tan agotado que ni siquiera puede levantarse. Toma este pañuelo para secarte las lágrimas. Fa tomó su plato de comida y salió de la cocina. Dejó a Ted con pañuelos para secarse las lágrimas. El devoto hermano debió de estar desconsolado al enterarse de que obligaron a su hermano mayor a que durmiera con otra persona, como si él nunca lo hubiera hecho como Jimmy. A veces también terminaba de esa forma. No estoy llorando, es solo que no estoy consolando a Ted en absoluto. A Fa no le interesaban las quejas de Ted. Tomó un poco de su pollo frito y se lo comió, incluso antes de llegar a la mesa. En un momento se giró para mirar a Ted, que lo seguía. Hace buen tiempo hoy, dijo Fa de repente. Ted dejó de fingir que estaba desconsolado y respiró hondo. Sería bueno que esos dos terminaran bien. Lo había estado esperando durante tanto tiempo. Qué bueno que finalmente tuvieron un final feliz. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.